La industria de la madera y su relación con la pobreza en Nicaragua. Cuando los países en desarrollo ingresan en procesos de apertura comercial, los sectores más pobres pueden ver afectadas sus prácticas comerciales. Por ejemplo, Nicaragua es un país cuyos suelos tienen vocación forestal y existe mercado internacional para productos de madera y sus manufacturas. Su industria nacional se basa en pequeñas empresas que hacen un uso intensivo de mano de obra. Sin embargo, la venta internacional de madera mueble se ve limitada por condiciones comerciales deficientes, acceso limitado a materia prima y falta de crédito bancario. De esta manera, las condiciones de pobreza de los productores empeoran. Para revertir esta situación, es necesario que el Estado implemente políticas complementarias acordes. Condiciones de vida en Nicaragua. Nicaragua presenta altos niveles de pobreza. El índice de pobreza general es del 48,3% de la población y el de extrema pobreza es de 17,2%. Aunque estos índices se manifiestan en mayor magnitud y profundidad entre la población rural, con un 70,3% de pobreza general y un 30,5% de pobreza extrema, en las áreas urbanas las cifras no dejan de ser dramáticas. 30,9% de la población es pobre y 6,7% se encuentra en extrema pobreza. Otras estadísticas revelan que en las áreas urbanas, 4 de 10 trabajadores gana por debajo de la canasta de alimentos y en las zonas rurales esta cifra asciende a 5 de 10 trabajadores. Por ende, Nicaragua no solo necesita generar más empleos, sino también mejorar su calidad. Eslabones perdidos. Hay quienes sostienen que la apertura comercial es una oportunidad importante para mejorar el desarrollo de un país y combatir su pobreza. Sin embargo, la política de apertura comercial no garantiza la incorporación de todos los productores a los mercados internacionales. En el caso de la elaboración de muebles en Nicaragua, se espera que aparezcan intermediarios que sepan vincular a los productores con los principales mercados nacionales e internacionales. Ellos podrán contribuir a consolidar la producción y exportación, fomentando que los productores estandaricen la producción, ajusten los estilos y generen las mejoras en la calidad que exigen los mercados internacionales. Sin acceso a la madera, no hay comercio posible. En Nicaragua, las zonas con mayor cobertura boscosa coinciden con aquellas donde se concentra la más severa y profunda pobreza. Es crucial, por lo tanto, un mayor debate sobre el impacto que ha tenido la apertura comercial en la industria de la madera. Las micro, pequeñas y medianas industrias, MIPYME, de elaboración de muebles, se han visto especialmente perjudicadas por el aumento de la venta de madera sin procesar, lo cual ha dificultado abastecerse de este insumo fundamental para su industria. Este problema se ha agravado aún más debido a la Ley de Veda, que prohíbe la tala de los árboles de madera dura que los productores usan para confeccionar sus muebles. La industria de elaboración de muebles, conformada casi totalmente por MIPYME, no ha logrado incorporarse al comercio internacional. Y factores tales como el incremento de la inflación general, mayores costos de producción por el alza del petróleo y de la energía eléctrica, y a su vez la mencionada alza en el precio de la madera, amenazan al desarrollo y sustentabilidad de esta industria. Propuestas. Si se busca aumentar el crecimiento económico y reducir la pobreza a través de las políticas complementarias, es importante fomentar el crecimiento de la rama desde una perspectiva en favor de los pobres. Esto implica abandonar el excesivo énfasis que se ha puesto en la atracción de grandes inversiones extranjeras e incorporar además a los productores nacionales en el proceso de inversión. Para ello, es necesario que el Estado asuma el rol de promotor y regulador del crecimiento y el desarrollo, reincorporando a los segmentos de negocios micros y pequeños en estos procesos. Buscar nuevos horizontes con la ayuda del Estado. En la industria de la fabricación de muebles de madera y productos para la construcción, se requiere actuar en dos áreas de políticas públicas.
Por un lado, se debe fomentar la creación de nuevos mercados internacionales sin descuidar los mercados tradicionales. Y a su vez, se debe propulsar y desarrollar la planta de producción interna para abastecer a esta demanda. Para ello, se debe contemplar dos esquemas de estímulos a los micros y pequeños negocios. Las empresas de mayores dimensiones de cualquier sector de la economía relacionado a estos negocios deben ser reconocidas mediante estímulos fiscales. A su vez, se debe promover el acercamiento entre los productores de madera y los fabricantes de muebles, fortaleciendo y haciendo más eficientes la cadena productiva. Mejorando estos procesos comerciales, se tendría un impacto positivo en el crecimiento, ya que se comercializaría mayor cantidad de productos. El precio de venta de la madera aumentaría al incorporar el valor agregado con el trabajo del artesano. Se generaría un mayor número de puestos de trabajo y en general se contribuiría a la reducción de la pobreza. Para lograrlo, se necesitan políticas públicas forestales que estimulen la explotación sostenible de los bosques y el establecimiento de plantaciones forestales. Políticas públicas orientadas a mejorar el desempeño de los talleres en tecnología, organización del proceso productivo, fortalecimiento de los vínculos en la cadena productiva, crédito bancario y comercialización.